Advertencia. Lo que estás a punto de presenciar no es ninguna historia de terror, creepypasta o fábula ficticia. Todo lo que verás a continuación es totalmente verdadero, los eventos y hechos narrados en este contenido son verdaderos y pueden resultar impactantes o perturbadores para algunos espectadores. Yo, Michael Star Games, quiero dejar en claro que estos sucesos me ocurrieron realmente y que no he alterado ni inventado ningún detalle. Sin embargo, te pido que tengas en cuenta que lo que verás puede generar incomodidad o miedo. Si eres especialmente sensible a las experiencias perturbadoras, te aconsejo no continuar con la visualización. Se recomienda mucha, pero mucha discreción. Estás advertido. Hace muchos, pero muchos años, cuando la plataforma de YouTube comenzaba a abrirse camino en el mundo de los videos en línea, surgió un destacado youtuber especializado en contenido del popular videojuego Grand Theft Auto San Andreas, llamado Usuario 2024. Este creador de contenido se especializaba en subir videos relacionados con trucos, curiosidades, detalles, mitos, misterios, leyendas, y los secretos más ocultos del famoso juego. Era la primera vez que veía a alguien dedicarse exclusivamente a este videojuego, y recuerdo que solía ver los videos junto a mi hermano, ambos quedábamos fascinados con su contenido y rápidamente se convirtió en uno de nuestros canales favoritos. Nosotros entusiasmados, recuerdo cómo recomendamos el canal a nuestros amigos y algunos familiares, para que se unieran a nuestra nueva obsesión, quienes al final, también se unieron a la comunidad de seguidores de Usuario 2024. A medida que pasaba el tiempo, el canal de Usuario 2024 comenzó a ganar cada vez más suscriptores, lo cual era impresionante considerando la época y el estado incipiente de la plataforma. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, un día como cualquier otro, hubo un punto de inflexión en su contenido. Un día, Usuario 2024 comenzó a subir videos aún más extraños de lo usual, incluso para sus estándares. Los videos que ahora subía comenzaron a volverse cada vez más raros y perturbadores, pero no eran inquietantes como los videos de misterios que solía subir, sino era otro tipo de rarez. Eran escalofriantes. Al principio, mi hermano y yo pensamos que esto formaba parte de un reto o desafío en el cual los espectadores debían descubrir qué era lo que estaba sucediendo, o quizás era un experimento para ver cómo los espectadores reaccionaban ante situaciones cada vez más inquietantes dentro del juego. No obstante, a medida que los videos extraños se volvieron cada vez más frecuentes, empezamos a dudar de que todo se tratara de un simple reto, y comenzamos a cuestionarnos si el youtuber estaba bien, si todo era parte de un macabro juego o si algo más siniestro se escondía detrás de esas oscuras grabaciones. Finalmente, llegó un día como cualquier otro, en donde Usuario 2024 subió un video que dejó una marca profunda en mi memoria. En esta ocasión este era muy diferente a cualquier cosa que hubiera subido antes, y al momento de ver ese video junto a mi hermano, algo cambió por completo nuestra percepción. En este video, la pantalla se mostraba muy distorsionada, y se podían escuchar sonidos demasiado inquietantes, que podrían hacer erizar la piel incluso de cualquiera que los escuchara. Lo poco que se podía apreciar del video, era que se podía ver a CJ totalmente inmóvil, parado en las vías del tren. Después de eso, el video terminaba con el tren, arrollando a CJ. Pero en medio del video perturbador y los sonidos escalofriantes, se podía escuchar lo que parecía ser la voz de Usuario 2024, en donde parecía que estaba tratando de transmitir un mensaje oculto, donde con un tono de voz casi inhumano, se podía escuchar como susurraba la siguiente frase: "Nadie sabrá que existí. Nadie sabrá que existí. Nadie sabrá que existí". Sus palabras resonaron en la mente de aquellos pocos valientes que aún seguían su canal, pero nadie se tomó en serio su declaración, atribuyéndolo a una simple broma o una estrategia para atraer aún más atención. Y pasado el tiempo, poco a poco, comenzamos a perder el interés por el canal, pensando que ya nos habíamos cansado de los supuestos retos que ofrecía Usuario 2024. Pasaron los años, y de vez en cuando, aunque muy poco, me preguntaba qué había pasado con Usuario 2024, y hasta que finalmente, llegó el año 2023. Un
día como cualquier otro me asaltó la curiosidad, y sintiendo mucha nostalgia, decidí buscar a Usuario 2024, para saber si los videos extraños y perturbadores habían terminado, y saber si el canal había vuelto a la normalidad. Sin embargo, para mi sorpresa, no encontré su canal de YouTube. Rápidamente, con mucha incertidumbre, intenté buscar su perfil en todas las redes sociales, para encontrar aunque sea un poco de información para saber qué era lo que había sucedido con su canal. Estuve horas y horas buscando y navegando por páginas y sitios webs, pero al final, no tuve éxito. Era como si el youtuber nunca hubiera existido. Me pareció muy extraño, y desesperado por obtener respuestas, me dispuse rápidamente a preguntarle a mi hermano sobre la desaparición de Usuario 2024, el youtuber que subía contenido del juego GTA San Andreas, y luego se sumergió en videos extraños que pensábamos eran parte de un reto. Sin embargo, para mi asombro, su respuesta me desconcertó por completo. Mi hermano me miró confundido y desconcertado, y me dijo asegurado que no tenía idea de quién era Usuario 2024. Le pregunté en repetidas ocasiones proporcionándole más detalles, tratando de recordarle sobre los videos aterradores y la fama que había alcanzado, pero él insistía en que no sabía nada al respecto. Pensé que quizás estaba bromeando, ya que mi hermano era muy bromista y solía hacerlo a menudo, así que decidí dejar de insistir y comencé a preguntarle a mis amigos y familiares que también habían sido fanáticos del canal, pero la sorpresa y el desconcierto llenaron sus rostros cuando mencioné su nombre. Ninguno de ellos tenía la menor idea de quién estaba hablando, como si para ellos el Usuario 2024 nunca hubiera existido. Pensé que todos me estaban haciendo una broma de muy mal gusto, pero pronto me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Con la mentalidad de todavía no darme por vencido, comencé a buscar y preguntar en cada rincón de internet, pero no encontré ni un solo rastro de su presencia. Los foros y las comunidades de jugadores permanecían en un inquietante silencio, era como si el Usuario 2024 hubiera sido borrado de la existencia misma. Me sentí completamente atrapado en una pesadilla, sin saber qué hacer ni a quién recurrir para encontrar alguna información. ¿Cómo era posible que solo yo recordara a este youtuber? ¿Por qué yo? ¿Qué me hacía diferente a los demás? ¿Hay alguna razón oculta detrás de todo esto? ¿Cómo podía ser que yo fuera el único que recordaba a ese youtuber y a sus escalofriantes videos? Mis preguntas se multiplicaron, y la incertidumbre me invadió por completo. Justo cuando pensaba que tal vez lo estaba imaginando todo, recordé ese escalofriante video, en el que Usuario 2024 decía que nadie lo recordaría. Ese recuerdo me erizó la piel, y ese día no pude pegar ni un solo ojo en toda la noche. El temor se apoderó de mi ser, mientras las horas se convertían en días, y los días en semanas. No podía evitar sentir que estaba siendo observado, que una presencia oscura se acercaba sigilosamente. Los sueños se vieron plagados de imágenes perturbadoras, y extrañas voces susurrando en las sombras. Nadie sabrá que existí. Nadie sabrá que existí. Nadie sabrá que existí. Hiciera lo que hiciera, no me podía quitar esa frase de mi cabeza. Sentía que me estaba volviendo un poco paranoico. Pasaron algunos meses, y ya con la mente un poco más calmada, un día como cualquier otro, me encontraba limpiando y ordenando algunas cajas que había en mi sótano, y por curiosidad empecé a revisarlas para ver qué antigüedad podría encontrarme. Y entre una de esas cajas, me topé con un disco duro que solía usar hace muchos años atrás, que lo más seguro es que lo había dejado ahí porque ya había quedado un poco obsoleto debido a su capacidad de almacenamiento que tenía en ese tiempo. Y por mera curiosidad, decidí conectarlo a mi computadora, esperando encontrar algún tesoro del pasado. Y al conectarlo y encender mi computadora, quedé en shock. Ya que cuando encendió la computadora y cargó el escritorio, entre todos los archivos que tenía almacenados en ese momento, había un video que se llamaba exactamente Usuario 2024. Usuario 2024. Estaba desconcertado porque no recordaba haber descargado nunca ningún video de ese youtuber, y mucho menos haberlo dejado allí en el escritorio. Sin embargo, mi curiosidad era demasiado grande como para ignorarlo, así que con mucho nerviosismo, decidí abrir dicho video. Y al hacerlo, quedé en shock nuevamente. Ya que para mi horror, me di cuenta de que ese video era el mismo video que había subido Usuario 2024, en donde susurraba, nadie sabrá que existí.
Esto solo aumentó mis temores, y una gran avalancha de preguntas comenzaron a inundar mi mente. ¿Cómo había llegado ese video ahí? ¿Acaso por el miedo que me causó en ese momento decidí guardarlo y no recuerdo? Quizás fue mi hermano que lo descargó y nunca me dijo nada. ¿Significaba algo? Pero sobre todo, ¿quién es Usuario 2024? ¿Cómo es que un canal tan grande desapareció sin dejar ningún rastro? ¿Y por qué solo yo parecía recordarlo? Y mientras los segundos pasaban, mi mente aún seguía analizando y procesando todo lo que estaba sucediendo, y en medio de eso, me empecé a hacer otro tipo de preguntas. ¿Qué significaban esos números en su nombre? ¿Tenía algo que ver con el hecho de que su nombre fuera Usuario 2024? ¿Acaso los números 2024 guardaban algún tipo de significado? ¿Habría algo más detrás de los números 2024 en su nombre de canal? ¿Acaso los números 2024 tendrían algún significado misterioso que no lograba descifrar? ¿Sería acaso esos números una especie de advertencia? ¿Acaso algo sucederá en el nuevo año que viene? ¿Acaso algo terrible va a suceder en dicho año? ¿Quién maldita sea es Usuario 2024? A día de hoy, sigo siendo el único que recuerda al usuario del GTA San Andreas. Mi vida ha sido consumida por la obsesión de encontrar respuestas y desentrañar el destino final del enigmático y perturbador youtuber. Creo que nunca sabré la verdad sobre Usuario 2024 y su misteriosa desaparición. Espero realmente que me crean todo lo que les acabo de decir, y como dije en la advertencia del inicio, todo esto no es ninguna creepypasta ni cuento de terror, sino por lo contrario es totalmente verdadero. Todo esto es algo que realmente me pasó hace muchos años, aunque siendo sincero con ustedes, si deciden no creerme no se preocupen, ya que creo que ni yo tampoco me creería. Incluso por momentos dudo de la realidad, y me pregunto si Usuario 2024 fue solo una creación de mi imaginación, o si acaso hay algo sobrenatural o siniestro detrás de esto. A veces incluso pienso que estoy un poco loco, y hay algo o alguien que me está observando. Pero tal vez, nunca lo sabré. Pero bueno, antes de terminar con el video, y para que me crean de una vez por todas y que no crean que estoy loco, voy a terminar mostrándoles el video de Usuario 2024 que había encontrado en mi viejo disco duro. Aunque como dije también en la advertencia, si eres una persona sensible este es un buen momento para que detengas ahora mismo el video, ya que de lo contrario quizás podrás arrepentirte después. Rápido, si vas a detener el video hazlo ahora mismo, los segundos siguen pasando y mi paciencia se está agotando. Detén ahora mismo el video, créeme que esto lo estoy haciendo por tu propio bien, ya que no quiero que termines como yo. La única razón por la que les voy a mostrar el video, es para que me crean y que sepan que todo lo que les acabo de decir, es totalmente verídico. Y bueno, veo que te has quedado. Yo te di una advertencia por tu propio bien, pero acabas de hacer caso omiso a mis palabras, así que ahora, abstente a las consecuencias. Sin nada más que decir, les presento el video de Usuario 2024. De Usuario 2024. Nadie sabrá que existí. Nadie sabrá que existí. Nadie sabrá que existí. Una pregunta, ¿acaso tú recuerdas a Usuario 2024?